acerca de eso vamos a estar reflexionando esta mañana. Y vamos al punto número 1, que es un poquito más extenso porque vamos a analizar de lo que dice de los versículos 5 al 14. Y aquí Pablo nos recuerda que si queremos vivir como cristianos, es decir, si queremos vivir una vida de obediencia a Dios, lo primero que tenemos que comprender, lo primero que tenemos que entender es qué es el pecado. De eso nos habla Pablo en estos versículos, nos habla de qué es el pecado, cuál es la gravedad del pecado y cuál es el peligro que el pecado trae a nuestras vidas. Vean lo que dice, por ejemplo, Pablo en el versículo 11, donde prácticamente define lo que es el pecado. Dice el versículo 11: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Pablo dice que el pecado son obras de oscuridad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué Pablo está comparando el pecado? Está diciendo que el pecado, la definición del pecado es obras de oscuridad. ¿El pecado qué es? El pecado es desobedecer la ley de Dios. Es desobedecer las cosas que Dios en su palabra quiere que hagamos. Y cuando tú y yo vamos en contra de la ley de Dios, cuando tú y yo desobedecemos la forma en la que Dios quiere que vivamos, entonces dice Pablo, tú vas a vivir en oscuridad. No vas a vivir en luz, vas a vivir en oscuridad. Y en el versículo 5, desde el versículo 5 nos pone ejemplos muy concretos de cómo se ve una vida en oscuridad. Fíjense lo que dice el versículo 5: porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué aquí Pablo nos da estos dos ejemplos de desobediencia? ¿Por qué nos dice que vivir en oscuridad, vivir en pecado, vivir en desobediencia, en rebelión en contra de Dios, tiene que ver con ser una persona avara o inmoral? ¿Por qué? ¿Qué es una persona avara? ¿Cómo definirían una persona avara? Que no da nada. Es una persona que tiene un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas, y no solamente de poseer y adquirirlas, sino atesorarlas, conservarlas. Entonces, una persona avara es una persona que no es generosa con las demás personas, que dice siempre me hace falta, siempre esto es para mí, ¿cómo lo voy a dar para las demás personas? Si esto es para mí, si esto es lo que yo me he ganado. Es una persona avara. Y el segundo ejemplo que da Pablo es la inmoralidad o la impureza. Y la palabra griega que Pablo utiliza aquí, que se traduce como inmoralidad, es la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía. Así que Pablo está hablando aquí acerca de que una persona que vive en oscuridad también es una persona que vive una vida de inmoralidad sexual. Y hemos dicho muchas veces aquí que una persona que vive una vida de inmoralidad sexual es una persona que realiza cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, fuera del pacto matrimonial que está estipulado solamente entre un hombre y una mujer. ¿Por qué Pablo está eligiendo estos dos ejemplos para hablarnos del pecado? ¿Por qué está eligiendo hablarnos acerca de la avaricia y de la inmoralidad sexual? ¿Por qué? Porque Pablo quiere decirnos que estos dos pecados, estos dos tipos de pecados transmiten la totalidad de la ley de Dios. El pecado de la avaricia y el pecado de la inmoralidad transmiten todo lo que la ley de Dios dice que no deberíamos de hacer. Y hay muchas iglesias que dicen que lo que la Biblia dice acerca del sexo es algo anticuado. Hay algunas iglesias que ya enseñan eso, que no está mal que un hombre y un hombre se casen, no una mujer y una mujer se casen, que no está mal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hay hermanos cristianos que dicen que son cristianos, que tienen su fe en Jesús, sin embargo viven una vida practicando el sexo fuera del matrimonio. Y estas iglesias, aunque dicen que lo que dice
la Biblia acerca del sexo es algo muy anticuado, sí toman en serio lo que dice la Biblia acerca de la injusticia social, sobre la avaricia o sobre la opresión. Pero también tenemos otro tipo de iglesias. Tenemos otro tipo de iglesias que hablan fuertemente en contra de la inmoralidad sexual, pero dejan de lado todo lo que la Biblia dice acerca de la injusticia social, acerca de apoyar a las personas más necesitadas o vulnerables, o acerca de que no deberíamos de vivir una vida pensando solamente en nuestra comodidad o en nuestras riquezas. Y lo que Pablo quiere mostrarnos aquí al ponernos estos dos ejemplos de pecado es que la ley de Dios es integral, la ley de Dios es completa. El pecado no se puede reducir a una lista de comportamientos que nos molestan o nos parecen indignos mientras aceptamos otros que no nos parecen tan mal. El pecado es pecado, te guste o no te guste. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. El pecado es toda desobediencia a la ley de Dios, pero no se reduce solamente a un comportamiento externo, como lo es la inmoralidad sexual. ¿Están de acuerdo? Todos pueden darse cuenta si tú eres inmoral sexualmente. Si no, pregúntale al CEO que fue al concierto de Coldplay. Pero fíjense, Pablo no está diciendo que el pecado solamente tenga que ver con lo que hacemos de manera externa, sino que también el pecado tiene que ver con nuestras motivaciones internas. Fíjense cómo en el versículo 5 dice que una persona avara es idólatra. Y esto es muy revelador, porque puede ser que externamente estés portándote de la manera correcta. Puede ser que externamente estés cumpliendo con la ley de Dios, que todos te vean y digan, wow, qué bien se porta ese hermanito, qué vida de testimonio la de este hermano. Pero por dentro, puede ser que por dentro estés viviendo una vida en pecado. Por eso pone el ejemplo de la avaricia. ¿Quién puede darse cuenta de que eres una persona avara, de que eres una persona coda? Solamente tú puedes darte cuenta si eres una persona avara. Solamente tú puedes saber cuánto pones tu confianza en tu dinero y en las riquezas. Sin embargo, Pablo compara la avaricia con la idolatría, y la idolatría es romper el primero de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. La idolatría es romper este primer mandamiento, es tener dioses ajenos a los cuales busco para que me den algo que solamente Dios puede darme. Los ídolos no son figuras de barro ante las cuales nos rendimos en adoración. Los ídolos es cualquier cosa en este mundo a la que tú vas, a la que tú buscas para conseguir algo que solamente Dios puede darte. Y Pablo está diciendo aquí, si hay algo en tu vida que ames más que a Dios, si hay algo que te dé más sentido, más valor, más seguridad, más identidad que Dios, ese algo o ese alguien se ha convertido en tu Dios. Es un Dios falso al que adoras. Ese algo o ese alguien se ha convertido en tu religión. Esa es la idolatría. Y lo terrible es que muchas veces esos dioses falsos que nuestros corazones adoran son cosas buenas. ¿Están de acuerdo? Tus hijos tienen la capacidad de convertirse en el ídolo más grande de tu corazón. Tu carrera profesional tiene ese potencial también. Alguna causa política también tiene ese potencial. Una relación romántica también puede convertirse en tu mayor ídolo. Pero si algo ocupa el lugar que solo Dios debe tener en tu corazón, déjame decirte algo. Ese algo o ese alguien tarde o temprano va a fallarte. Tarde o temprano vas a perderlo. Y entonces te hundirás. Si haces del centro de tu vida una causa política, si eres del PRIAN y de repente ganan las elecciones los de Morena, entonces vivir en México no tiene sentido y vas a buscar salirte del país. Y si eres de Morena y los políticos que tú querías que ganaran ganan y de pronto te das cuenta que no están viviendo esa vida sin corrupción que tanto prometían, no puedes decirlo, ¿estás de acuerdo?
Porque ahí habías puesto tus esperanzas, ahí habías puesto tu seguridad. Entonces tienes que apoyar todo lo que hacen, porque si no, tu confianza, tu seguridad se derrumba. Si pones tu seguridad en tus hijos y tus hijos no viven de acuerdo a la forma en la que a ti te gustaría que vivieran tus hijos, entonces te vas a sentir la persona más desdichada del mundo. Ahí está, eso es la idolatría. Así que vean lo completa que es la definición que Pablo da del pecado. El pecado es toda desobediencia externa a la ley de Dios, pero no solamente se queda ahí. El pecado es también toda la idolatría interna, aquello que nos da confianza, seguridad, identidad y valor aparte de Dios. Y eso es algo que solamente tú sabes. Es algo que solamente tú conoces, que es aquello que te da más seguridad o identidad que Cristo. Pero Pablo no se detiene ahí con su definición acerca del pecado. Fíjense lo que dice en el versículo 8 acerca del pecado. Dice: porque ustedes antes eran oscuridad. Pablo no dice que antes vivíamos en oscuridad. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice Pablo? Que nosotros éramos oscuridad. Y Pablo se está refiriendo aquí a la naturaleza humana. Y esta es una afirmación que a muchas personas les incomoda, ¿están de acuerdo? Porque a muchas personas les gusta pensar que el ser humano es básicamente bueno, que es por origen bueno. Pero Pablo dice no, la oscuridad está en cada corazón humano. Sí, hay oscuridad en las demás personas, vivimos en un mundo quebrantado, roto, lleno de pecado, pero ¿sabes qué? Solamente vas a poder vivir en obediencia cuando entiendas que esa maldad que ves afuera en el mundo también está en tu corazón. Y a algunos no les gusta escuchar esto. Pero hay una historia muy interesante y les he dicho mucho a algunos de ustedes que uno de mis temas favoritos en esta vida es la Segunda Guerra Mundial. Y esta historia del periodista Mike Wallace, quien entrevistó a Yehiel Dinur. Yehiel Dinur, espero pronunciarlo bien, la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre, pero lo estoy leyendo tal cual como está escrito. Yehiel Dinur fue un sobreviviente del Holocausto judío y él fue a testificar en el juicio contra Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue uno de los mayores responsables de los crímenes del nazismo. Y durante este juicio, cuando Dinur llegó al juicio y vio a Eichmann, y esto lo pueden ver porque está en YouTube, busquen juicio de Eichmann y está grabado lo que pasó con Dinur. Cuando Dinur vio a Eichmann, se derrumbó, se puso a llorar, se tiró al piso. Y entonces más adelante Wallace tiene esta entrevista con Dinur y le pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué actuaste de esa manera? ¿Experimentaste rabia? ¿Volvieron a ti, a tu mente, los traumas de tu pasado? ¿Por qué te derrumbaste de esa manera? Y la respuesta de Dinur fue increíble. Fíjense lo que respondió. Dijo: no, fue que al verlo me di cuenta de que no era un monstruo. Al verlo me di cuenta de que no era un monstruo, era un ser humano como yo. Y me asusté, me derrumbé, porque vi que yo también podría ser capaz de hacer las atrocidades que él hizo. Por eso se derrumbó Dinur. Puedo comprender que la maldad no solamente está afuera, sino que está en cada corazón humano. Y de eso es de lo que está hablando Pablo, ¿están de acuerdo? Pero la mayoría de las personas viven en negación, a la mayoría de las personas les gusta pensar que los de afuera son malos y que nosotros somos buenos, pero llega Pablo, llega la Biblia y nos recuerda que la maldad también está en nuestro corazón. Y esa es la razón también por la cual el pecado trae culpa. Seas cristiano o no seas cristiano, cuando tú y yo vamos en contra de la ley de Dios, vamos a experimentar culpa.
Y hay muchas personas que dicen, el problema del mundo son los cristianos, el problema del mundo es ese sistema ortodoxo, patriarcal, occidental, que nos ha impuesto esta mentalidad y por eso no puedo ser libre de hacer lo que yo quiera y expresar mi sexualidad como yo quiera y expresar mi identidad como yo quiera. Pero si extermináramos a los cristianos, si termináramos con ese sistema opresor, realmente yo podría ser feliz en este mundo. Pero la realidad es que no. Porque dice Pablo en Romanos capítulo 5 que nosotros tenemos escrita la ley de Dios en nuestros corazones, seas cristiano o no seas cristiano, te guste la ley de Dios o no te guste. Y entonces cuando tú pecas en contra de esa ley, vas a experimentar culpa. Y de eso es de lo que habla Pablo en el versículo 6. Vea lo que dice, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Pablo nos está diciendo que la ira de Dios viene sobre el pecado. ¿Y qué creen? Esto tampoco les gusta escuchar a muchas personas. A muchas personas les choca escuchar que Dios está airado contra el pecado. Y esto es porque malinterpretan realmente lo que significa la ira santa de Dios. Cuando una persona piensa en la ira de Dios y se enoja al escuchar de un Dios airado, piensa en un Dios que no puede controlar su enojo, que no puede controlar sus emociones y dicen, oye, ¿por qué si es Dios no se puede controlar y simplemente me perdona y me ama y ya me recibe así como soy? ¿Por qué me tiene que castigar? ¿Por qué tiene que castigar el pecado en mí? Pero la ira de Dios en la Biblia no tiene que ver con un Dios fuera de control. Tiene que ver con un Dios que ha decidido de manera justa y firme castigar el pecado. La ira de Dios cae sobre el pecado y sobre el pecador, porque el pecado y el pecador merecen castigo. Y hay muchas personas que se oponen a esto y dicen, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios no tiene sentido para mí. Porque, ¿sabes qué, Rodrigo? Hay personas que sí merecen la ira de Dios. Hay personas como los nazis que sí merecen la ira de Dios. Hay personas como los narcos que sí merecen la ira de Dios. Hay personas como los violadores que sí merecen la ira de Dios. Pero Rodrigo, yo no creo merecer la ira de Dios porque ¿sabes qué? Soy una buena persona. No le hago daño a nadie. Pago mis impuestos, no me meto con nadie, respeto las señales de tránsito. No soy religioso, pero soy una buena persona. No se trata de eso la vida, de ser una buena persona. No, la verdadera religión es ser una buena persona. ¿Qué le responderías a una persona que te diga eso? Ustedes religiosos son unos exagerados, eso del pecado. Aquí lo importante es ser una buena persona. ¿De qué sirve ser religioso si vas a ser un hipócrita? Lo importante es ser una buena persona. Yo soy una buena persona. ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías a una persona que te argumenta así en contra de la ira de Dios? Tal vez este ejemplo les sirva. Imaginen a una madre viuda que ha criado sola a su hijo. Y entonces esta madre le enseña a su hijo a decir la verdad. Esta madre le enseña a su hijo a trabajar duro, le enseña a ayudar a otros, a ser bondadoso con otros, le paga sus estudios y entonces ese hijo crece, se convierte en una persona exitosa, se convierte en una buena persona que ayuda a otros, que trabaja duro. Pero ¿saben qué hace con su mamá? Deja de hablarle a su mamá. Ya no toma en cuenta a su mamá. Deja de visitarla, deja de tomar sus llamadas. Y en Navidad solamente se limita a mandarle una carta. ¿Les parece que eso es suficiente? ¿Basta con solo ser una buena persona pero ignorar por completo a la persona que le debes todo en esta vida? Fíjense esto. Si existe un Dios que te creó, que te sostiene, que te ha dado todo lo que tienes, que te ama, ¿tú crees que está bien vivir como si Él no existiera? Eso es algo condenable. Eso es algo que merece la condenación, al igual
que ese hijo ingrato merecería esa condenación. Y Pablo dice, la única manera de vivir como cristiano es entender la profundidad del pecado, entender su definición, entender su poder, entender que eres culpable. Pero saben, Pablo no nos deja solamente ahí. Pablo no nos dice solamente las malas noticias de nuestro pecado y de nuestra maldad. También da un antídoto a la desobediencia. También da un antídoto al pecado. Fíjense lo que continúa diciendo en el versículo 8. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan entonces como hijos de luz. ¿Qué quiere decir Pablo con que somos luz? ¿Qué quiere decirnos con que somos luz? ¿Qué significa ser luz según lo que dice la Biblia? Y esta respuesta está sencilla porque Pablo nos responde a eso en el versículo 9. Fíjense lo que dice ahí entre paréntesis. El fruto de la luz consiste ¿en qué? En toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Entonces, ¿cómo debería de vivir una persona que es un hijo de luz? Debería ser una persona bondadosa, que no piensa solamente en sí mismo, sino que también piensa en otros. Debería de ser una persona justa, que está buscando hacer justicia en contra de los más necesitados y los más desproveídos. Es una persona que vive una vida de verdad, no de mentira, que no se engaña a sí mismo. ¿Cómo podría decir un cristiano, soy luz? ¿Cómo podría decir un cristiano, soy un hijo de luz, después de entender todo lo que hemos dicho acerca del pecado? ¿Cómo es que tú y yo podemos ser luz si ya vimos que realmente hay pecado en nuestros corazones? Y todos nosotros adoramos otros ídolos en nuestros corazones que creemos que son más buenos, importantes y que nos dan más seguridad que Dios. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de luz? No parecemos tanto hijos de luz. Sin embargo, Pablo nos dice esta palabra preciosa, pero ahora, ¿se acuerdan de por los tantos de Pablo? Lo glorioso que son el por lo tanto o el pero ahora de Pablo. Dice, pero ahora son luz en el Señor. No son luz porque estén llenos de cualidades, no son luz porque estén llenos de virtudes, son luz porque gracias al sacrificio de Cristo Jesús, Dios los ha unido a Cristo. Ustedes no son luz porque ustedes emanen luz, sino son luz porque reflejan a la luz verdadera que vino al mundo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿No dice eso Juan? Cuando creemos en Cristo, Dios nos une a Él. Nosotros que éramos oscuridad, ahora somos luz en Cristo. Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo. Y esto que estamos diciendo resume una hermosa frase que podemos encontrar en la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster es uno de los símbolos doctrinales de lo que creemos los cristianos. Y ahí en el capítulo 15 de esta Confesión de Fe de Westminster, en la cuarta parte, hay una frase que dice esto: así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, de la misma manera no hay pecado tan grande que pueda traer condenación sobre aquellos que se arrepientan verdaderamente. El pecado es algo grave, el pecado es algo terrible para nuestras vidas, pero ¿saben qué? La gracia de Cristo es mayor. Y si tú entiendes estas dos verdades que dice la Confesión de Fe de Westminster, que no hay pecado, por más pequeño que sea, que no merece la condenación, mereces la condenación. Deberías de recibir el peso justo de la ira de Dios, pero al mismo tiempo no hay pecado más grande que no merezca condenación si una persona experimenta arrepentimiento. ¿Puedes ver que a pesar de tu maldad, Dios envió a Jesús a morir por ti? ¿Puedes poner tu confianza en Él? ¿Puedes descansar en esa obra preciosa? Esa es la cura para nuestra desobediencia. Así es como podemos vivir una vida de obediencia, recordando que no somos aceptados por lo que hacemos, sino que somos aceptados por lo que Cristo ya hizo por nosotros, y ahora podemos vivir una vida en gratitud a eso. Vayamos a nuestro punto número 2, viviendo con sabiduría. Un hijo de luz tiene que vivir con sabiduría. Vean lo que dice el versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir.
No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aquí Pablo nos está recordando todo lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de la sabiduría. Y nos dice que para vivir con sabiduría no solamente basta con obedecer las reglas morales. Claro que hay reglas morales que tenemos que seguir. En el punto anterior vimos lo completa que es la ley de Dios y lo preciosa que es la ley de Dios para que nosotros en amor, en gratitud podamos responder a ella. Pero vivir como cristiano no se trata solamente de cumplir reglas, porque fíjense, muchas de las decisiones que tomamos en la vida no tienen una regla que seguir. Muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida no es así como que vayamos a los 10 mandamientos y digamos, a ver, voy a ver la decisión que tengo que tomar, voy a ver si esta decisión que voy a tomar tiene que ver con algo que diga los 10 mandamientos que no debo hacer, y si dice los 10 mandamientos que no lo debo hacer, no lo hago. La mayoría de las decisiones que tomamos en la vida no son así. Hay algunas cosas que sí. Algunas personas se preguntan, ¿qué trabajo debo elegir? Bueno, si tu trabajo tiene que ver con la inmoralidad sexual, si tu trabajo tiene que ver con sueldos mal pagados, con tal vez ayudar o promover la esclavitud, pues tal vez deberías de decir, eso no es un trabajo que yo debería de tomar. Pero la mayoría de los trabajos no son así. La mayoría de los trabajos no tienen ninguna regla moral, lógica que diga la Biblia que no deberíamos de seguir. ¿Con quién nos debemos de casar? Hay un montón de personas con las que podemos casarnos según lo que dice la ley de Dios. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué hacemos ante esas decisiones que la ley de Dios no nos dice realmente cuál es la mejor decisión? ¿Cómo sabemos qué realmente tenemos que hacer cuando la ley no nos dice qué camino tenemos que seguir? Ahí es donde entra la sabiduría. Pablo dice, no vivan como necios, sino que vivan como sabios. Fíjense, ser sabio, ser una persona sabio, no es menos importante que ser una persona moralmente buena. En el versículo 17 dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y muchos se preguntan eso, ¿verdad? Hoy estoy para escoger este trabajo u otro, me gustaría casarme con esta chica, pero a lo mejor también tengo esta oportunidad, ¿dónde voy a meter a mis hijos? ¿Mis hijos van a hacer homeschooling o los voy a mandar a una escuela? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas personas nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde viene la voluntad de Dios? En la Biblia. ¿Están de acuerdo? Si Dios existe y Dios se ha revelado, podemos conocer cuál es su voluntad para nuestra vida a través de la Biblia. Pero otra vez, ¿cómo puedes tomar decisiones cuando la Biblia no nos dice directamente esto está bien o esto está mal? ¿Cómo decides qué es lo más sabio? Fíjense, para explicar esto tenemos que darnos cuenta que la palabra que Pablo usa en el versículo 15, que se traduce como vivir, es la palabra griega peripateo. Y esta palabra griega peripateo en realidad significa caminar. Literalmente lo que está diciendo Pablo aquí es: tengan cuidado de cómo caminan. Y la razón por la que en las versiones en español traducen esta palabra peripateo como vivir es que en la Biblia caminar es una metáfora de vivir la vida. ¿Están de acuerdo? Cuando dice camina en el Señor, ¿qué es lo que realmente queremos decir? Eso es una palabra muy cristiana, muy dominguera. Quiero caminar con Cristo, quiero caminar con el Señor. ¿Qué significa eso? Significa vivir para el Señor, significa vivir para Cristo. Y entonces esta metáfora de pensar la vida como caminar es algo realmente útil, porque cuando tú caminas, vas hacia un lado, tienes una dirección. O simplemente cuando sales a caminar, caminas sin rumbo, sin dirección, a ver a dónde me llevan mis pies. No, cuando tú sales a caminar, sabes perfectamente a dónde vas. Y esto lo podemos ver perfectamente si un día sales a las 7 de la mañana de tu casa y ves a millones de personas caminando.
Todos tienen una dirección, todos tienen a dónde ir y van con prisa. Ahora que estábamos repartiendo los volantes para la escuelita, el campo de verano, el curso de verano que vamos a tener aquí en la iglesia, muchas personas nos decían, no tengo tiempo para atenderte, tengo prisa para ir a mi trabajo. Cuando tú caminas tienes una dirección, tienes un propósito. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la dirección de tu vida en este momento? ¿Cuál es el propósito de tu vida en este momento? ¿Lo tienes claro o no lo tienes claro? Por ejemplo, imagina que estás ganando mucho dinero. ¿Está mal ganar dinero? ¿La Biblia prohíbe a los cristianos ganar dinero? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. No está mal ganar dinero. Y tenemos el ejemplo de Abraham y también tenemos el ejemplo de Job. El problema no es el dinero, el problema no es ganar dinero. El problema es ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué estás trabajando tanto para ganar ese dinero? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Es tener el poder? ¿Es tener la aprobación de los demás? ¿Que las demás personas te acepten por el dinero que tienes? ¿Tiene que ver con el control de tu vida? ¿Qué dicen por ahí? El dinero no es lo más importante en esta vida, pero ¿qué? Ya se la saben. Pero quita los nervios, ¿sí o no? ¿Para qué quieres ganar tanto dinero? ¿Para tener seguridad? Se puede convertir en tu ídolo. ¿O realmente estás ganando dinero para servir a Dios y servir a los demás con ese dinero que tienes? ¿Realmente? ¿Para eso estás queriendo ganar dinero? ¿Realmente para eso te paras todos los lunes en la mañana y vas al trabajo? ¿Para servir a Dios y servir a los demás con eso que Él te ha dado? ¿Realmente se preguntan eso cada vez que salen a trabajar los lunes por la mañana? Entonces fíjense, la sabiduría consiste en examinar las motivaciones de nuestro corazón. Y si no lo haces, si no te detienes a preguntarte ¿por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo? ¿Por qué me importa tanto esto? ¿Por qué estoy tan preocupado por esto? Si no te detienes a preguntarte eso constantemente, Pablo dice que estás actuando como un necio. Y en el versículo 16 dice, aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Pablo está hablando de redimir el tiempo. Pablo está hablando de utilizar el tiempo de una manera productiva, de una manera estratégica, sacarle el mayor provecho posible a tu tiempo. Y para eso, ¿sabes qué? Para eso vas a necesitar sabiduría. Fíjense, cuando tienes un montón de opciones para escoger y no son moralmente malas, la pregunta que deberías de hacerte no es ¿está permitido esto o no está permitido esto? No deberías quedarte hasta ahí para vivir con sabiduría. Para vivir con sabiduría, cuando tomas una decisión, deberías de preguntarte ¿cuál de estas opciones es la mejor para el reino de Cristo? ¿Realmente tomas decisiones haciéndote esta pregunta? ¿Qué es lo mejor para el reino de Cristo? ¿O tomas decisiones preguntándote qué es lo mejor para mi reino? ¿Qué es lo mejor para cumplir mis planes? ¿Qué es lo mejor para cumplir mis sueños? ¿Qué es lo mejor para cumplir mi voluntad? ¿Piensas en tu reino o piensas en el reino de Cristo cuando tomas decisiones? ¿Qué es lo mejor para las personas que me rodean? Hemos estado hablando en esta serie de sermones que Dios nos está invitando a vivir en comunidad, que entendamos la importancia de vivir como iglesia, como comunidad. Así que debes de entender que cada decisión que tú tomas no simplemente te afecta a ti, también afecta a otros. También debes de preguntarte ¿cuál va a hacerme crecer más como cristiano? ¿Realmente quieres crecer como cristiano? ¿Realmente en las decisiones que tomas quieres conocer más acerca de tu corazón pecaminoso? ¿Realmente quieres ver en las decisiones que tomas cómo tu corazón aún sigue confiando en cosas que no son Cristo? Para que Cristo pueda mostrarte en esas situaciones como lo que más necesitas es a Él. ¿Realmente quieres que Dios te trate así? ¿Realmente quieres que Dios quite de tu vida cosas que amas, que piensas que necesitas, para que puedas darte cuenta de que Cristo es lo que realmente necesitas? ¿Realmente quieres ser un cristiano? Deberías de preguntarte eso. Y para responder estas preguntas necesitas conocer tu corazón.
Así que la vida cristiana no es algo mecánico, no es solamente seguir un manual de reglas. Hay mandamientos, pero también hay muchísimas cosas que no están en blanco o en negro. Y por eso necesitamos crecer en sabiduría. Y eso es esencial para vivir como hijos de luz. Y para aprender a vivir con sabiduría tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocernos a nosotros mismos y tenemos que conocer nuestras motivaciones. Si tú no conoces tus motivaciones, vas a vivir como un necio. Vamos a nuestro punto número 3, viviendo con alegría. Y por último, vean lo que dice el versículo 18. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿No les parece interesante este contraste que hace Pablo? ¿Por qué Pablo estaría comparando aquí a un borracho con ser lleno del Espíritu? ¿Por qué está haciendo este contraste Pablo? La única respuesta es esta. Lo que muchas personas buscan en el alcohol, alegría, paz, tranquilidad, gozo, es algo que solamente puede ofrecerte el Espíritu Santo de manera verdadera y duradera. Lo que muchos buscan en el alcohol, que es hacer que sus cargas sean más ligeras, menos pesadas, eso es algo que solamente vas a encontrar en el Espíritu Santo de una manera verdadera y duradera. Eso es lo que está diciendo Pablo. El alcohol te hace feliz porque es un depresor. Y todos saben que los depresores no significa que te deprimas, sino que tiene una sustancia química en tu mente, en tu cerebro, que hace que no seas consciente de ciertas realidades en tu vida. Si estás pasando por un momento de estrés, un momento doloroso, complicado, el alcohol puede hacerte sentir bien, pero solamente es porque estás menos consciente de tu realidad. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, el Espíritu Santo hace completamente lo opuesto. Lo que hace el Espíritu Santo es que te hace menos consciente. El Espíritu Santo no te hace menos consciente de tus problemas, sino que te hace más consciente de las riquezas que tienes en Cristo. Que sea más real para ti todo lo que Cristo ha logrado para ti. Que seas más consciente del amor de Dios, que seas más consciente de su poder, que seas más consciente de su fidelidad a pesar de que tú seas infiel. El Espíritu toma esas verdades del Evangelio que probablemente están en tu cabeza y las baja a tu corazón. Y cuando esto pasa, entonces empiezas a ver tus problemas como algo no tan imposible de sobrellevar. ¿Alguna vez has experimentado esto siendo cristiano? Que tal vez estás pasando un momento difícil en el trabajo, tal vez estás pasando un momento difícil en tu matrimonio, tal vez has experimentado el dolor de perder a un ser querido. Y de repente dices, ¿por qué no estoy tan triste? ¿Por qué tengo paz? ¿Por qué puedo estar confiado en medio de esta situación, en medio del problema que tengo con mis hijos, en medio del problema que tengo con mi matrimonio, en medio del problema que tengo en la iglesia? Porque entiendes que tu esperanza no está en las cosas de este mundo. Entiendes que tu identidad no está en lo que te pasa en tus circunstancias. Entiendes que tu esperanza, tu identidad y tu paz está en lo que Cristo ha hecho por ti y ha logrado por ti. Fíjense, muchas veces desobedecemos a Dios no porque no sepamos lo que está bien, sino porque no estamos lo suficientemente felices en Cristo. Y lo voy a volver a decir. Tú y yo, cuando desobedecemos, cuando decidimos pecar, lo hacemos de manera voluntaria, no porque no sepamos lo que está bien. Cuando tú y yo decidimos pecar, sabemos que eso que tanto queremos hacer está mal, pero aún así lo hacemos. Y la razón es porque no estamos lo suficientemente felices en Cristo. ¿Por qué tomamos decisiones estúpidas? ¿Por qué tomamos decisiones estúpidas? Porque nos sentimos vacíos.
y nos conformamos con cualquier cosa que nos prometa un poco de alivio. Por eso tomamos decisiones estúpidas. ¿Por qué desobedecemos? ¿Por qué cedemos a la tentación? ¿Por qué explotas de coraje y luego te arrepientes de haber actuado de esa manera? Porque no eres lo suficientemente feliz para ser obediente. Y sé que suena extraño oír a un presbiteriano decir esto, pero la vida cristiana, la vida de un cristiano debería de ser una vida llena de gozo, llena de alegría a pesar de tus circunstancias. Y no estoy hablando de una alegría estoica, no estoy hablando de una alegría que no sientes. Estoy hablando de una alegría que puedes experimentar, que puedes sentir a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿No habla de eso Pablo? No dice aquí en el versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? ¿No decimos eso muchas veces? ¿No existen cantos de lléname, Señor? Envía a tu Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ya se la saben. Pero ¿qué es lo que queremos decir realmente cuando decimos que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? El problema que veo con esta metáfora de hablar de la llenura del Espíritu Santo es que muchas personas piensan, bueno, tengo una porción del Espíritu Santo, pero en realidad necesito dos. No tiene que ver con cantidad. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ser dominado, lleno, completo, satisfecho con lo que el Espíritu piensa y hace. Ser lleno del Espíritu Santo significa estar dominado de lo que el Espíritu piensa y hace. Y aquí viene otra pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo piensa y hace? ¿Por qué no vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13? Y aquí nuestro Señor Jesucristo nos va a explicar qué es lo que el Espíritu Santo piensa y hace. Fíjense lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorificará a Cristo ante nuestros ojos. El Espíritu Santo te guiará a Cristo. Así que si quieres vivir con alegría, no necesitas ignorar tus problemas. No necesitas tomar alcohol para olvidar tus problemas. No necesitas evadirte de tu realidad para enfrentar tus problemas. No necesitas pasártela haciéndole scroll down a tu celular para evadirte de tus problemas. Si quieres vivir con alegría, necesitas mirar más a Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía a Cristo, nos lleva a Cristo, hace que Cristo sea precioso y hermoso para nuestros corazones. Tienes que mirar a Cristo, tienes que mirar su obediencia perfecta vivida por ti, tienes que mirar su sabiduría infinita manifestada en la cruz, donde la justicia y el amor de Dios se unieron de forma perfecta. ¿Están de acuerdo que en la cruz Cristo nos muestra su justicia en contra de la ira de su pecado, pero también nos muestra su amor? ¿Cómo es que la cruz nos muestra la justicia de Dios? Que Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cristo sí pudo cumplir con los 10 mandamientos, ¿están de acuerdo? Y a pesar de eso, fue llevado a una cruz para cargar el castigo que tú y yo merecíamos. Cristo cumplió la justicia porque vivió la ley por nosotros y sufrió el castigo que merecíamos también por nosotros. Y se cumple el amor de Dios también porque cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos enemigos de Dios, Cristo decidió morir por ti y por mí. Y ahora podemos ser luz en el Señor. En la medida en que el Espíritu Santo tome esas cosas que quizás sepas en la cabeza y las hagas más preciosas en tu corazón. Solamente podemos ser obedientes y sabios hasta que Cristo sea lo más glorioso y hermoso
en nuestros corazones. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Realmente Cristo es lo más hermoso y precioso que hay en tu corazón? Bueno, sí, Cristo, pero mi nieto está precioso, mi nieto. Bueno, sí, Cristo, pero mi cuenta del banco. Bueno, sí, Cristo, pero mi salud también, eso es muy importante. Bueno, sí, Cristo, pero mi ministerio dentro de la iglesia. Cristo tiene que ser lo más importante. Si no, no vas a poder vivir una vida de obediencia y sabiduría. Y Pablo nos dice, ¿qué es lo que pasa en la vida de una persona que está llena del Espíritu Santo? Pablo nos dice que una persona que está llena del Espíritu Santo siempre está cantando en su corazón. Vean lo que continúa diciendo en el versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios al Padre por todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo vive una persona llena del Espíritu Santo? Vive cantando, vive recordando lo que Dios ha hecho por él, vive una vida de bendición para otros, animando a otros. ¿Realmente haces esto cuando estás triste? ¿Qué dice la Biblia? Si uno está triste, ¿qué? Cante alabanzas. ¿Realmente cantas alabanzas? ¿Realmente expones tu mente, tus oídos, tu corazón a escuchar lo que Dios ha hecho por ti para que puedas ser animado en eso? Una persona llena del Espíritu Santo es que puede escribir letras como esta. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿Realmente tu felicidad está en Cristo? Probablemente no seas cristiano, probablemente aún no conozcas a este Salvador, o probablemente seas cristiano, pero aún Cristo no es tu mayor felicidad, aún Cristo no es tu mayor identidad, aún Cristo no es tu mayor consuelo. Si eso es así, solamente puedo recordarte estas palabras: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Hoy hemos visto que vivir como hijos de luz implica luchar contra el pecado, buscar tu sabiduría y vivir llenos de la alegría que solo tu Espíritu puede dar. Señor, anhelamos una vida así, una vida que canta incluso en medio de las dificultades, porque tú estás con nosotros. No te podemos ver, Señor, pero estás presente en nuestras vidas. Padre, oramos también por las personas que aún no te conocen y aún no encuentran su alegría en ti. Te pedimos que tengas misericordia de ellos y con el poder de tu Espíritu abra sus ojos y corazones a la verdad del Evangelio. También te pedimos, Padre, que al acercarnos a tu mesa, al tomar el pan, al tomar de la copa, hagas más real en nosotros tu presencia y hagas más real en nosotros la alegría de tu salvación. Oramos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.